Vamos a aprender la palabra con la oración. Padre Dios, sobre todo te damos muchas gracias. Éramos pecadores, merecíamos recibir el juicio del pecado, merecíamos recibir la ira del infierno, pero tú tienes misericordia y la gracia increíble de cada uno de nosotros. Tú viniste a cada uno de nosotros la Biblia. También nos salvaste a través del Evangelio. Ahora nosotros ya recibimos el perdón de todos nuestros pecados y estamos viviendo para tu reino. En este lugar hay almas que reciben una salvación y tienen deseo y anhelo de aprender tu palabra. También nosotros tenemos un deseo de salvar a nuestros seres queridos. Todavía ellos no han tenido la vida eterna, pero nuestro tiempo es finales del fin del mundo, así que te pedimos que nuestra familia, nuestro vecino, aprendan tu palabra y reciban la salvación y vayan al cielo con nosotros. Por este medio, nuestra iglesia trata de tener el seminario de la Biblia. A través de este método, queremos que muchas almas obtengan la vida eterna. Hoy también queremos seguir a ti a través de tu santa palabra que está escrita en la Biblia. Somos muy débiles para entender tu palabra. Tenemos falta de sabiduría. Te pedimos que el Espíritu Santo nos ayudes para que podamos entender tu santa voluntad. Hasta que termine, confiamos en el Espíritu Santo que está vivo y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que siempre nos ama. Amén. Vamos a buscar la Biblia Romanos. La Biblia Romanos, capítulo 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 1 y 2. 1 y 2, leamos juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 2 está escrita así: no os conforméis a este siglo, sino conformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el día de hoy vamos a aprender la palabra de Dios con el tema ayuno, que yo les anuncié. Lo que pasa es que desde antes, que varios hermanos me preguntaron sobre el ayuno.
Por ejemplo, tío así, pastor, ¿qué es ayuno? Si yo ayuno, Dios me va a dar la respuesta sobre mi petición o mi oración. ¿Qué les parece, hermanos? Sinceramente, de mi parte, no es fácil que responda acerca de esta pregunta. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios tiene que ver con el corazón de ellos. O sea, el ayuno también tiene relación con el corazón de hombre. Pero lamentablemente yo no conozco sus corazones. Pero el día de hoy, en base de la Biblia, vamos a aprender y meditar, conocer acerca del ayuno. Al ver la Biblia, la palabra ayuno está escrita aproximadamente 56 veces. En el Antiguo Testamento, 38 veces. En el Nuevo Testamento, 18 veces. Así que en total, la palabra ayuno está escrita más o menos 56 veces. Sabemos muy bien qué significa el ayuno. No comer la comida, ¿verdad? Muy fácil, muy simple. No comer la comida es el ayuno. Pero de nuestra parte, lo más importante es, después de la muerte, ir al cielo. ¿No es así? Sí, ¿verdad? ¿Cómo no? Entonces, no hay ni una cosa más importante que ir al cielo. Entonces, el ayuno tiene que ver con ir al cielo. ¿Qué le parece? El ayuno tiene relación con el reino de Dios. No es así. Por eso hoy vamos a comprobar y entender la voluntad de Dios acerca del ayuno. Tal como dice el versículo 2, dice así, última parte, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin falta hay voluntad de Dios, agradable y perfecta, sobre el ayuno. Como yo les dije, básicamente el ayuno no tiene nada que ver con el reino de Dios, según la Biblia. Por eso, la Biblia, Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, vamos a leer juntos, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Claramente la Biblia dice, el reino de Dios no es comida ni comida. Para decirles de otra manera, el ayuno no tiene nada que ver con el reino de Dios directamente. Por eso, para salud, puede comer, puede beber. Para salud, no puede comer, no puede beber. Aún así, nosotros es necesario que conozcamos la enseñanza de ayuno. Para esto, para entender correctamente acerca del ayuno, vamos a buscar la Biblia que está escrita la palabra ayuno, primera vez. ¿Sí me doy a entender? Vamos a buscar la Biblia que está escrita primera vez, la palabra ayuno. Vamos a ver la Biblia, Jueces, capítulo 20. Jueces. Jueces, capítulo 20. Jueces, capítulo 20, de versículo 23 al 26. Jueces, capítulo 20, de versículo 23. Pero hermanos, antes de leer estos versículos, es necesario que conozcamos sobre trasfondo histórico. Hace 3,000
300 años, en la época de los jueces. En aquel tiempo, todo el pueblo de Israel desobedecía a Dios. Por eso, Dios decidió castigar, disciplinar a todos los israelitas. Entonces Dios permitió que los israelitas pelearan unos a otros. Primero, a los hijos de los israelitas, a los hijos de Israel. Después, Dios castigó a los hijos de Benjamín. De todos modos, según voluntad de Dios, hubo batalla entre los hijos de Israel y los de Benjamín. En esta batalla, 18,000 hombres de los hijos de Israel murieron. Por eso, ellos, después de regresar a su tierra, los israelitas lloraron, oraron y ayunaron delante de Dios. Sobre este acontecimiento, la Biblia nos explica así. Versículo 23. Se los leo. Ustedes pueden leer esta palabra con sus ojos. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche, y consultaron a Jehová, diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová les respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gabá contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Versículo 26, leamos juntos. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Media parte dice: lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche. La palabra ayuno fue escrita primera vez en la Biblia, Jueces capítulo 20. De todos modos, como castigo, 18,000 hombres de los hijos de Israel murieron. Y ellos, con todo su corazón, lloraron y ayunaron delante de Dios. Pero hermanos, leyendo esta palabra, vamos a pensar, y yo les una pregunta. Ahora, según la Biblia, los israelitas lloraron y ayunaron. Si es así, Dios les mandó, Dios les ordenó el ayuno. ¿Qué le parece? No es así. No. Dios no les ordenó el ayuno. Los israelitas ayunaron por sí mismos. Básicamente, bíblicamente, tenemos que entender sobre el ayuno. El ayuno es una manera de expresar el corazón anhelante, el corazón sincero, el corazón ansioso. Básicamente, el ayuno es una manera de expresar el corazón anhelante, por lo cual nosotros no tenemos que poner otro significado especial en el ayuno. ¿Sí se entiende? Es importante, hermanos. Algunos, incondicionalmente, ellos quieren poner un significado especial en el ayuno. Hay que pensar, el ayuno es una manera de expresar el corazón anhelante. Si es así, vamos a pensar, ¿cuándo ayunan? ¿Cuándo hacen el ayuno? Al ver la Biblia, se puede decir que hay 3 tipos del ayuno. Como yo les dije, tiene
anhelo, hay que orar con todo su corazón y puede ayunar. Y después, tiene pecado grave, con todo su corazón tiene que orar y puede ayunar. Por último, tiene gran tristeza, con todo su corazón hay que orar y puede ayunar. Hace miles de años, David, él estaba en medio de gran aflicción, gran sufrimiento. Él tuvo gran temor y se angustió. Por eso él, para con Dios, con todo su corazón, oró y ayunó. Vamos a ver la Biblia, Salmos, capítulo 69. Salmos, capítulo 69, versículo 1 y 2. Salmos 69, versículo 1 y 2. Título dice, al músico principal sobre lirios, Salmo de David, versículo 1, se los leo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Ahora, David estaba en medio de gran sufrimiento y gran aflicción. Por eso él tuvo gran temor y se angustió. En esta situación, él tenía gran anhelo, gran deseo. Por eso oró y ayunó con todo su corazón. Versículo 9 y 10, leamos juntos. Porque me consumió el celo de tu casa y los desnudos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Aquí dice, porque me consumió el celo de tu casa y los desnudos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afligiendo con ayuno mi alma. Así como dice esta palabra, David tenía anhelo y deseo. Él mismo oró y ayunó. También, al leer este salmo, al fin David llegó a recibir la ayuda de Dios. Pero hermanos, hoy aprendiendo con el tema ayuno, hay que pensar, tenemos que acordarnos que el ayuno es hacia hombre o Dios. El ayuno es hacia Dios, hacia Señor. Es importante, es una clave para entender el ayuno. Nuevamente yo les digo, el ayuno es hacia Dios, hacia Señor. Por eso tiene anhelo, hay que orar y puede ayunar. Entonces les pregunta, ¿qué es nuestro anhelo, hermanos? ¿Qué es nuestro anhelo, nuestro deseo? Es que nuestros seres queridos obtengan la vida eterna. Es decir, es que nuestros seres queridos reciban la salvación, el perdón de todos sus pecados, para que vayan al cielo. Esto es nuestro anhelo, nuestro deseo. Tenemos anhelo. Entonces siempre nosotros, diariamente, oramos a Dios para que nuestros queridos reciban la salvación. Pero si necesita, si quiere, podemos ayunar. Podemos ayunar. Realmente, al ver la Biblia, Hechos, la iglesia primitiva, para misión, para predicar el evangelio, para evangelización, enviando los predicadores. La iglesia primitiva oró y ayunó. Por eso la Biblia, Hechos capítulo 13,
2 y 3 dice así. Leamos juntos. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Al ver la Biblia, Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 14, la iglesia primitiva, para misión, para evangelización, para predicar el evangelio, con todo su corazón, la iglesia oró y ayunó. Cada uno de nosotros, ahora también, el Espíritu Santo está vivo. Por eso nosotros también, a cada uno de nosotros, personalmente, ¿tiene deseo? ¿Tiene anhelo? ¿Tiene esperanza? Puede ayunar con todo su corazón. Pero una cosa, hermanos, cada quien cuando ayune, hay que ayunar en secreto. En secreto. No tiene que hacer ayuno para mostrar a otros hermanos, otras hermanas. No tiene que hacer así. ¿Por qué? Porque el ayuno es hacia quién? Hacia Dios, hacia Señor. Por eso personalmente, cuando ayune, en secreto haga el ayuno. La Biblia dice, vamos a buscar la Biblia, San Mateo capítulo 6. San Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, de versículo 16, 18. Nuevamente, yo les digo, el ayuno es hacia Dios. Mateo capítulo 6, de versículo 16 al 18. Despacio, veamos juntos. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Versículo 18 dice, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Por qué la Biblia dice así? El ayuno es en secreto, solo para con Dios, solo hacia Dios. Dios nos va a dar la respuesta, Dios nos va a recompensar. Por eso es necesario que nosotros ayunemos delante de Dios en secreto. Primeramente, hay que conocer el ayuno es una manera de expresar el corazón anhelante. Y es el ayuno, es hacia solo Dios. Pero antes del ayuno, lo más importante es el corazón anhelante. Hasta ahora, yo les he explicado, tiene deseo, tiene anhelo, hay que orar con todo su corazón, puede ayunar. Y después de esto, si tiene pecado grave, con el corazón remordimiento, hay que orar y puede ayunar. En la época de Samuel, en aquel tiempo, el pueblo de Israel seguía desobedeciendo a Dios, o sea, cometía mucho pecado delante de Dios. Por eso ellos fueron conquistados por filisteos. Por eso Samuel les mandó a los israelitas, tal como dice esta palabra. Primera de Samuel 7, 5 y 6. Leamos juntos. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová.
Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron ahí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Como les dije, israelitas cometían mucho pecado. Por eso, a través de Samuel, ellos se arrepintieron de su pecado. Y al ver la Biblia, primera de Samuel capítulo 7, después de este acontecimiento, Dios los perdonó pecado de Israel. Al ver la Biblia, segunda de Samuel, David también cometió pecado adulterio con Betsabé, quien era mujer de Urías. Por fin, ella dio a luz un hijo de David, pero Dios lo miró y Dios decidió castigar. Por eso Dios hizo que hijo de David tuviera gran enfermedad. En aquel momento, David oró mucho y también lloró y ayunó con todo su corazón. Vamos a ver segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12. Segunda de Samuel, capítulo 12, de versículo 15 a 17. Yo les leo. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Versículo 16, leamos juntos. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. 17, leamos juntos. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Versículo 16 dice, David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Así como dice esta palabra, David cometió pecado adulterio grave y él recibió castigo. Ahora su hijo estuvo a punto de morir. Por eso delante de Dios lloró, oró y ayunó. Aún así, Dios mató a su hijo. Por eso versículo 18 dice, y al séptimo día murió el niño. ¿Cómo sabemos? Este niño, ¿a dónde se fue? ¿Al cielo o al infierno? Al cielo, ¿no? Al cielo. Lamentablemente, aunque este niño murió, pero él se fue al cielo. Además, Dios lo perdonó a David. Versículo 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Hermano, por medio de esta palabra, capítulo 12 de segunda de Samuel, podemos entender una verdad. Dios nos perdonó acerca de nuestros pecados, pero hay castigo, hay disciplina. Dios nos perdona, pero hay castigo, hay disciplina. ¿Sí me doy a entender? Así como dice esta palabra, Dios perdonó el pecado de David, pero había castigo y murió. De todos modos, la Biblia nos enseña que tiene pecado grave, hay que orar con todo su corazón y puede ayunar. Si tiene
anhelo, el corazón anhelante, su ayuno tiene influencia. Cuando sea seminario de la Biblia, nosotros aprendemos antes de recibir la salvación. Cuando asistieron al seminario, nosotros aprendimos acerca del tema de pecado y también aprendimos el destino de los pecadores, es el infierno. Escuchando esta verdad, nosotros tuvimos el corazón de remordimiento. También llegamos a tener el corazón de arrepentimiento. En aquel tiempo, algunos, con todo su corazón, ayunan. No pueden comer la comida. ¿Por qué? Porque no reciben la salvación para ir al infierno. El destino muy feo. Por eso, ellos mismos ayunan delante de Dios. La mayoría de ellos pueden recibir la salvación. ¿Por qué? Porque el ayuno, el corazón adelante. Entre los dos, lo más importante es el corazón adelante. Con este corazón, ellos ayunan. Y ellos reciban la respuesta de Dios a través de entender el Evangelio. Después de ser salvo también, hermanos, nosotros después de ser salvo, a veces cometemos pecado. Algunos hermanos cometen pecado con intención. Sin falta habrá el castigo, pero aparte tenemos que orar con todo nuestro corazón. Y si necesitan, podemos ayunar. Algunos hermanos cometen pecado sin falta, pero ellos no tienen el corazón de arrepentimiento, no tienen el corazón de remordimiento. ¿Qué significa? Ellos quieren quedarse en la oscuridad, en el pecado. Significa que ellos siguen recibiendo el castigo, la aflicción, el sufrimiento, no solo espiritual, sino también carnal. Es el problema. Vamos a buscar la Biblia, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 9. Proverbios 14, 9. Leamos juntos. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Los necios se mofan del pecado. Quiere decir que los que se mofan del pecado son necios. Ellos quieren quedarse en el pecado, en la oscuridad. Para decirles de otra manera, ellos quieren recibir el castigo de Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros cometamos pecado, sí o sí tenemos que orar con todo nuestro corazón para corregir nuestra vida. De esta manera puede nuevamente vivir nueva vida. Si necesitan, pueden ayunar para corregir su vida, para vivir como hijo de Dios, para llevar la vida cristiana, la vida cotidiana delante de Dios, para recibir la gracia, para obtener las bendiciones espirituales y carnales. Es muy necesario. Por eso tiene anhelo, con todo su corazón puede ayunar. Tiene pecado grave, con todo su corazón hay que orar y puede ayunar. Y también tiene gran tristeza. Si tiene gran tristeza, sí hay que orar con todo su corazón. Y si quieren, pueden ayunar
hace 2400 años. En aquel tiempo, Nehemías escuchó una mala noticia, que el muro de Jerusalén fue derribado. Por eso, con todo su corazón, él oró, lloró y ayunó. ¿Por qué? Porque él tenía mucha tristeza delante de Dios. Vamos a ver la Biblia, Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1. Nehemías, capítulo 1, de versículo 3 al 4. Nehemías, capítulo 1, de versículo 2 al 4. 2 al 4. Se los leo. Que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Versículo 4, leamos juntos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Así como dice esta palabra, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Escuchando mala noticia, Nehemías tenía mucha tristeza. Hermanos, leyendo esta palabra, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que viene a la mente? ¿Nehemías tenía mucha tristeza o no? Mucha tristeza. No solo esto, él tenía el corazón adelante. Por eso oró, lloró y ayunó. Después de esto, al ver la Biblia de Nehemías, Dios permitió que Nehemías fuera a Jerusalén y le edificara el muro de Jerusalén. Hasta aquí yo les he explicado 3 tipos del ayuno. Tiene anhelo, tiene pecado, tiene gran tristeza. Hay que orar con todo su corazón y ayunar. Hasta aquí, si me doy a entender, es el ayuno. Lo más importante es el corazón anhelante. Pero hermanos, lamentablemente con el paso de tiempo empezaron a malentender el ayuno. Quiere decir que no queda contenido, no queda contenido, solo la forma. Por eso cuando Jesús vino al mundo, en aquel tiempo los fariseos, los escribas, ellos ayunaron 2 veces a la semana. Ellos pensaban que el ayuno era un método, una manera de petición, de oración. Quiere decir que ellos siempre ayunaron 2 veces a la semana. ¿Para qué? Para presumir a otros hombres. Es el problema. Por eso la Biblia, Lucas capítulo 18, 11 y 12, a través de esta palabra podemos conocer cómo los fariseos, escribas, ellos pensaban en el ayuno. Veamos juntos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Hermano, no tomen a mal, por favor. Realmente los fariseos, escribas, vivían como esto. Ellos guardaban 10 mandamientos. Su vida se veía muy limpia, pero aparentemente, solo aparentemente.
Realmente ellos vivían tal como dice esta palabra, pero aparentemente. Haciendo esto, ellos mismos se creían que eran justos. Y también ayunaron 2 veces a la semana para presumir. Ahora está presumiendo. Entonces vamos a pensar, como les dije, el ayuno es hacia solo Dios, solo Señor. Entonces, Dios también alabó a los fariseos escribas. ¿Qué le parece? Ellos ayunaron, pero Dios les dijo, hipócritas, hipócritas. Vamos a buscar San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23, versículo 23. Versículo 23, leamos juntos. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el aneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Por medio de esta palabra podemos conocer los fariseos, los escribas. Ellos dejaron la justicia, la misericordia y la fe. ¿Cómo ellos dejaron la justicia, la misericordia y la fe? ¿Cómo? Esta palabra se refiere a que los escribas, los fariseos, los sacerdotes, los religiosos, ellos no tenían el corazón anhelante. Solo aparentemente ellos querían mostrar su acción, su forma. Quiere decir que no queda contenido, solo la forma. Entonces, para decirles de otra manera, ¿de qué manera podemos conocer la justicia, la misericordia, la fe? Con el corazón adelante. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Siempre Dios mira nuestro corazón. Entonces, de parte de Dios, lo más importante es el corazón anhelante. ¿De quién? De cada uno de nosotros. Cuando escuchen la palabra, cuando aprendan la Biblia también, de entre ustedes, ¿quién puede entender la palabra de Dios, la voluntad de Dios claramente? ¿Quién puede entender, quién puede sentir la gracia, la misericordia de Dios a través de escuchar la palabra? Los que tienen el corazón anhelante, es el corazón humilde, bajo. Ellos pueden entender y comprender y sentir la justicia, la misericordia y la voluntad de Dios. Pero, así como dice esta palabra, con el paso del tiempo, el ayuno no queda contenido, solo la forma. Judá fue conquistado por Babilonia. Por eso, en la época de Zacarías, en aquel tiempo, para conmemorar este acontecimiento, los judíos, ellos ayunaron siempre el 5º mes y el 7º mes, durante 70 años. Pero ellos, solo la apariencia, ellos guardaban 2 veces el ayuno para conmemorar. Pero la Biblia dice que no sirve, no funciona el ayuno de ellos. Vamos a buscar la Biblia, Zacarías 7. Zacarías, capítulo 7.
de versículo 4 al 6. Zacarías, capítulo 7, de versículo 4 al 6. Despacio, veamos juntos. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 60 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vuestros mismos? Leyendo esta palabra, ¿qué es lo que viene a la mente? Ahora Dios le engañó la obra de los judíos. Por eso versículo 5 dice: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Sin falta los judíos ayunaron 2 veces. Aún así, sin corazón anhelante. Ese ayuno no sirve de nada, no funciona. Entonces vamos a pensar, hermanos, el corazón necesita el corazón anhelante. Entonces el corazón anhelante, ¿de qué manera mostrar a la afuera? La obediencia. El llevar bien la vida cristiana, el llevar bien la vida cotidiana. Por eso, ayunando, necesitamos la obediencia y el llevar bien la vida cristiana. Algunos ayunan, pero no obedecen la palabra. No llevan bien la vida cristiana. Su ayuno, ¿de qué sirve? No sirve nada. Lo más importante es el corazón. ¿Por qué? Porque Dios es el Espíritu. Hermano, hoy aprendiendo el tema ayuno, yo les quiero predicar. Lo más importante es el corazón anhelante. Con el corazón anhelante puede entender el Evangelio. Puede sentir la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Vamos a ver la Biblia, Isaías, capítulo 58. Isaías 58. Isaías 58, versículo 3. Versículo 3. Los hombres se quejaron de Dios, como esto. Versículo 3 dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Dios les contestó así: he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, el día agradable a Jehová? ¿Qué es el ayuno verdadero? Sobre esto, versículo 6, versículo 7 nos enseña. Veamos juntos. No es más el bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas
de tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras, y no te escondas de tu hermano. Hermano, esta palabra nos enseña qué es el ayuno verdadero, qué es el ayuno más bien. Meditando esta palabra, personalmente yo me puse a pensar, esta palabra nos enseña el ayuno de Dios, el ayuno de Dios. Mire, versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí: desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿Qué creen que significa esta palabra? Hermano, de parte de Dios, todos los hombres que no recibieron la salvación son esclavos de Satanás. Ellos están bajo la maldición. Ellos bajo la potestad de diablo. Todos los que no recibieron la salvación, ellos están cargando mucho pecado. O sea, yugo de pecado. Entonces, de nuestra parte hacia Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es el yugo más bien? Hay que salvar a ellos. Hay que predicar el evangelio a las almas perdidas. Esto es el ayuno más bien delante de Dios. La Biblia, San Juan capítulo 8, versículo 32 dice: conoceréis la verdad os hará libres. Ahora esta palabra nos enseña qué es libertad. ¿De qué manera podemos hacer que las almas perdidas puedan ser libres? Esta palabra es el ayuno más bien, no solo nuestra parte. Ahora esta palabra está explicando sobre el ayuno de Dios. El ayuno de Dios significa el corazón anhelante de Dios, para que los que no recibieron salvación puedan ser libres. Nosotros tratamos de predicar el evangelio, tener el seminario bíblico. Vamos a ver la Biblia, Salmo 71. Salmo 71. Salmo 71, versículo 1 y 2. Salmo 71, versículo 1 y 2. Oramos juntos. En ti, oh Jehová, me he refugiado. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia. Inclina tu oído y sálvame. Versículo 2 dice: socórreme y líbrame en tu justicia. Socórreme y líbrame en tu justicia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la justicia de Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? La Biblia, Romanos 1, en el Evangelio, hay justicia de Dios. Hay justicia de Dios. Y la Biblia dice: socórreme y líbrame en tu justicia. Así como dice esta palabra, los pecadores pueden ser libres por medio del Evangelio, la justicia de Dios. Aprendiendo el tema del ayuno, vamos a pensar el corazón anhelante de Dios y ayuno de Dios. Es igual de nuestro ayuno. También aquí Isaías capítulo 58, versículo 7, nuevamente leamos juntos. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Alrededor de nosotros hay pobres
débil, débiles, también hay insignificantes. Ellos también fueron creados ¿por quién? Por Dios, por Dios. Entonces, de nuestra parte, de parte de los cristianos salvos, hacia Dios, leyendo esta palabra, ¿qué es el ayuno más bien? ¿Qué es el ayuno más bien? Hermano, el servicio, la ayuda, pueden ser el ayuno de los cristianos salvos. ¿No es así? Sí, hermano. La predicación del Evangelio, sí se puede ser el ayuno de Dios. Y nuestro ayuno, también en la iglesia, para los pobres, los insignificantes y los débiles, para con ellos, el servicio, la ayuda, pueden ser el ayuno de cristianos salvos o no. Yo creo que sí. Cuando inicia la palabra de hoy, yo les dije, no hay ni una cosa más importante que ir al cielo. Delante de Dios, a los ojos de Dios, ¿qué es el corazón anhelante? Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Quiere que todos los hombres vayan al cielo. Todos los hombres obtengan la vida eterna. Sí, ¿verdad? Todavía se queda el ayuno de Dios, de lo de nuestros. Por eso la Biblia, primera de Juan 3, de versículo 16 al 18, dice, despacio, oramos juntos. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así como dice esta palabra, especialmente en la iglesia, para los pobres, para los insignificantes, para los débiles, necesitamos el servicio, la ayuda. Esto es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso, nuestra iglesia de San Pablo de Monte, para cumplir la obra de Dios, es necesario que tengamos el corazón de Dios, el corazón anhelante, pensando el ayuno que está escrito en la Biblia. Hoy hasta aquí. ¿Sí me doy a entender, hermanos? Vamos a llevar nuestra vida y vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Oremos juntos. Dios Padre Santo, misericordioso, te damos muchas gracias. Nosotros no conocíamos tu amor, tu misericordia y tu salvación, pero en tu iglesia, escuchando la palabra, aprendiendo el seminario bíblico, nosotros llegamos a recibir la salvación. Te damos muchas gracias, pero todavía nosotros tenemos la misión, es que todos nuestros queridos reciban la salvación. Para esto queremos vivir correctamente delante de ti y también con el corazón anhelante queremos predicar el Evangelio hasta que venga el Señor. Especialmente a partir de mañana tenemos seminario de la Biblia en la iglesia Puebla y en la iglesia Saltepec. Y también otra semana tenemos seminario de la Biblia en Célula 4
en la casa de hermano Hugo e Hilda. Te pedimos que muchas almas asistan a este seminario y aprendan tu palabra y entiendan el Evangelio para recibir la salvación. Te encomendamos todos nuestros tiempos en tus manos misericordiosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Amén. Muchas gracias.